Y hoy en día justamente va a estar en cuestión el sistema de economía de mercado libre y también el otro, la economía de planificación. Pues, está bien que teniendo en cuenta que estamos en la CNT, pues haya una propuesta más o menos que se plantea como alternativa y que es un sistema económico participativo, que se basa en la participación pero en la toma de decisiones. Y con unos principios que yo considero, en mi opinión, que son próximos a los nuestros, ¿no? El libertarismo, autogestión, federalismo más o menos, justicia, equidad, solidaridad. Entonces, desde ese punto de vista, espero que nos ilumines. Venga. Así que David, que es de Licea, pues viene a hablar de eso. Venga. ¿Y francés? Francés, sí, sí. Puedes dar, Lo siento, ¿vale? Si quieres hablar en francés, yo te traduzco. Bueno, pues me llamo David Martí, soy de Licea, Juan lo ha dicho ya casi todo. También soy de una organización que se llama IOPS y al final, que se acaba de lanzar, y al final de la sala me gustaría hablar de ello, porque me parece que es una organización ambiciosa a nivel internacional y de la que me gustaría hablar. Pero de lo que he venido a hablar es de Parecon. Pero me he acordado del título que le di a Juan y que aceptaste, que era Alternativas al capitalismo sin renunciar al iPad, ¿verdad? Introducir la economía participativa, producir equidad, justicia y solidaridad, eso, sin renunciar al iPad. Eso era una provocación un poco aposta por mi parte. Primero, tiene una explicación. Lo primero es porque tengo un iPad, aquí lo veis, me gusta mucho este instrumento, pero también era media broma, era una forma de decir que yo creo que es posible, y las personas que defendemos Parecon pensamos que es posible, hacer una propuesta alternativa al capitalismo sin tener que irnos a la montaña a vivir, a comer queso de cabras y a comer hierba y a renunciar a la esperanza de vida que tenemos ahora. Creo que es posible vivir en una sociedad moderna, pero alternativa, sin caer en la trampa de todo el capitalismo o toda planificación centralizada o incluso una combinación de las dos cosas. Lo que os voy a proponer es una visión a largo plazo. A corto plazo podemos estar de acuerdo perfectamente con muchos socialdemócratas, pero a largo plazo creo que tenemos que tener una visión, sobre todo si somos los que estamos aquí reunidos, que nos consideramos libertarios, nos consideramos anarcosindicalistas y bien. Pues muchas gracias primero a la CNT y a todos vosotros por vuestra invitación. Espero que tengamos tiempo suficiente para un amplio debate y para que luego me digáis todo lo que pensáis de lo que os voy a presentar ahora. No me gusta empezar con citas, pero voy a empezar con una cita, ¿vale? Sin problema. A menudo la gente que usa citas lo usa como para dar más profundidad a la que van a decir de la que tiene, pero esto yo creo que es una buena cita, ya juzgaréis vosotros. Es de Keynes, del economista Keynes, del que se habla mucho ahora porque se habla mucho de intervención, y muchos hablan de Keynes para justificar un poco defender el capitalismo, aunque sea un capitalismo intervenido. Pero esto es lo que decía Keynes. El capitalismo, y esto es una traducción mía, el capitalismo no es un éxito, está desprovisto de inteligencia, de belleza, de justicia, de virtud y no cumple sus promesas. En definitiva nos disgusta y estamos empezando a despreciarlo. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando nos preguntamos por qué podemos reemplazarlo nos encontramos extremadamente perplejos y de nuevo nos encontramos identificados, ¿a que sí? Bien, pues veamos si podemos sacudirnos esta perplejidad. Voy a hablar... Bueno, tenéis la puerta cerrada, no se puede ir. Hay una pareja ahí que... Vaya. Me decía la pareja una cosa. Voy a hablar aproximadamente una hora, si me enrollo demasiado me hacéis señas, ¿vale? Primero, brevemente, ¿cuál es no creo que seáis el tipo de auditorio al que tenga que convencer que el capitalismo apesta, pero brevemente vamos a resumirla en cuatro palabras, en 4 ideas. La primera, el capitalismo es un robo. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, en los países industrializados, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es el modelo de capitalismo avanzado hacia el que se supone que estamos yendo, los más ricos tienen un cúmulo de riquezas sin precedentes en la historia. Sin embargo, los más pobres en muchos países, y ahora cada vez más en España, yo vivo en Madrid, lo veo todos los días, vemos gente, los más pobres viviendo debajo del puente, mendigando en los metros, y cada vez más se convierte en una imagen diaria y cotidiana, a la que prácticamente estamos desensibilizados. La desigualdad en los países industrializados, primero en Estados Unidos, pero de forma similar en España, es un producto social. Es a lo que me refiero cuando digo que es un robo. Es el producto de políticas, son decisiones
tomadas colectivamente o por lo menos en nombre del colectivo, por lo cual tienen incidencias, tienen orígenes políticos y tienen incidencias políticas. Las desigualdades tienen también efectos desastrosos. No tengo tiempo para hablar a fondo de las desigualdades, pero si estáis interesados, recomiendo el excelente libro de un tal Richard Wilkinson. ¿A alguien le suena? Un catedrático británico que tiene un libro traducido al castellano que se llama Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva, en la que aprendemos que sorprendentemente la desigualdad no solamente es inmoral en sí y económicamente ineficaz, sino que también tiene incidencias a nivel de la salud tremendas, un coste a nivel de la salud que no hay siquiera imaginar, y que curiosamente afecta no solamente a los que están en la parte de abajo de la escalera social, sino a los de arriba también. Aunque os voy a tranquilizar, no voy a intentar sacaros las rimas hablando de los pobres ricos que lo mal que están pasando con la desigualdad. Pero, bueno, era una de las conclusiones del libro. La desigualdad es un mal en sí. Otra cosa sobre el capitalismo, que es capitalismo es alienación y es antisocialidad. Dentro del capitalismo los motivos que guían las decisiones no son personales, son económicas. Los motivos son egoístas, no son sociales. Buscamos avanzar individualmente, aunque seamos buenas personas, pero buscamos avanzar individualmente porque estamos dentro de instituciones que nos fuerzan a tomar esas decisiones. Avanzamos individualmente a costa de los demás. Y no es el avance colectivo para un beneficio mutuo. El resultado es un entorno antisocial en el cual los buenos acaban los últimos, y la lógica económica busca el beneficio antes que el bienestar social. Hasta aquí creo que no estoy rompiendo ninguna barrera, creo que todo el mundo estamos de acuerdo. El capitalismo también es autoritario. Ahora estoy hablando del capitalismo moderno, no del capitalismo de Adam Smith. Es el capitalismo donde existen corporaciones gigantes que son entidades colectivas que se parecen más, si fuesen países serían más tiranías que democracias. En los lugares de trabajo, los capitalistas, en los lugares de trabajo capitalistas, aquellos que trabajan en empleos repetitivos y tediosos no tienen prácticamente nada que decir sobre las condiciones, la producción o las decisiones importantes dentro de la empresa, ni tampoco los objetivos. Aquellos que son propietarios de los centros de trabajo que monopolizan posiciones de poder dentro de la empresa son quienes toman esas decisiones. Ni el propio Stalin, por ejemplo, llegó a imaginar que algún día los trabajadores tuvieran que pedir permiso para ir al baño o que tuvieran que pedir permiso para cosas que los adultos damos por sentado en nuestra vida diaria. De hecho, voy a dar un ejemplo de mi propia vida esta semana. Eso fue ayer mismo, así que cojo ejemplos recientes. Una chica adulta que trabajaba para una entidad financiera con la quien estaba hablando de horarios, porque teníamos que quedar para yo darle una clase. Y me decía, no estábamos hablando de nada político, y ella me decía, una chica de 33 años, ¿podemos quedar el viernes a las 6? Y ella me contesta, no sé si voy a poder, porque creo que está mal visto salir a mi hora. Ah, ¿que tenéis trabajo en retraso últimamente? Y dice, no, siempre es así. Y digo, entonces, ¿te quedas en tu trabajo aunque no tengas nada que hacer? Sí. Ese es el poder que tienen los jefes en la empresa cuando no se les corta el paso. Sin embargo, a principio de esta semana yo estaba en Suecia, donde, como sabéis, ahí los sindicatos tienen más poder y los trabajadores tienen un nivel más igual en las jerarquías y, por decirlo en resumidas palabras, un país más civilizado. Y donde el lunes quedé con mis amigos, quienes me dijeron, pues ya que estás aquí el lunes voy a llamar para decir que trabajo desde casa, así que te quedas en casa. Esa es la diferencia, supongo. Pero sí. Perdona que no creo que haya diferencia, tanto en cuanto ambos, tanto tus amigos suecos como tu querida amiga explotada en España, ambos están vendiendo su fuerza de trabajo por un tiempo que luego completamente. Que no es reembolsado. O sea, estamos de acuerdo. A lo que me refiero, ambos están creando tus valores, sí, o sea, en tanto, a lo que me refiero, no creo que sea diferente. Estoy de acuerdo contigo. A lo que me refiero es que cuando el poder de negociación está totalmente desequilibrado, que según las teorías económicas es la situación máxima de eficacia,
la situación en la que nos encontramos es más parecida a la de esta chica que a la de los amigos. Sí, pero yo creo que bajo las mismas bases de alienación y enajenación que acabas de citar en el punto anterior. O sea, tanto en cuanto su tiempo no les pertenece, su trabajo tampoco, el resto de su vida tampoco. Entonces, la vida de un sueco, por muy civilizado entre comillas que sea, en el un español, no dista de ser muy diferente. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Aunque también estaremos de acuerdo en que una es mejor que otra, ¿verdad? Sí tienes que elegir entre las dos. Sí. Yo no sé lo que esperemos es malo, pero bueno. Lo que nosotros esperamos aquí es crear una alternativa a esas dos. Yo creo que la objetividad de los términos de explotación son los mismos. Vamos a aparcarlo para un debate posterior. Las empresas o las corporaciones, como se dice cada vez más, no sé si usáis mucho la expresión corporación, pero yo lo digo cada vez más, es un anglicismo supongo. Tienen tanto que ver con la democracia lo que el 2 de mayo tiene que ver con la paz y la armonía entre seres humanos, si me permitís decirlo. Otra característica del capitalismo es que es ineficiente. Esto es un punto de vista que comparto con vosotros desde el punto de vista de recursos humanos, no tanto del medio ambiente, porque el medio ambiente creo que es más evidente. La búsqueda del beneficio mercantil desperdicia el talento y las capacidades y la creatividad del 80% de los trabajadores, entrenándoles a soportar el aburrimiento, a recibir órdenes y no a alcanzar su mayor potencial. Supongo que ahí estarías de acuerdo conmigo también. Al mismo tiempo, esta búsqueda del beneficio mercantil desperdicia exorbitantes cantidades de recursos fabricando productos que no son beneficiosos, asignando tareas impuestas a la fuerza, que encuentran cierta resistencia, a veces es una resistencia silenciosa y a veces una resistencia activa, menos mal que hemos visto esto en el 2011. Pero que el capitalismo es ineficiente y que el talento y la creatividad del 80% de los trabajadores, eso es indiscutible. El capitalismo es también racista y sexista, al contrario de lo que podéis leer en el magnífico libro de Milton Friedman. No sé si algunos estáis familiarizados con Milton Friedman. Bueno, no voy a resumir sus ideas, pero más o menos tiene todo un capítulo dedicado al por qué en una sociedad capitalista... Milton Friedman no es el economista, es el apóstol del capitalismo. De la escuela de Chicago, ¿no? O sea, sí, exactamente, ese mismo, sí. Y tiene todo un capítulo dedicado a por qué el capitalismo en su última fase sería una sociedad no racista. Más o menos explicando que una empresa que tuviera una actitud racista con sus trabajadores perdería eficacia porque sus mejores trabajadores, si fueran negros, seguirían otra empresa y que habría como un tipo de selección natural. Obviamente esto no es la realidad. En la competencia de mercado, los propietarios inevitablemente explotan las jerarquías raciales y de género producidas en otras partes de la sociedad. Lo único que le importa más que la eficacia, que encontrar los mejores trabajadores, es agrandar su poder de negociación al capitalista. Eso es una lógica, aunque seas una buena persona, si eres capitalista, si tienes una empresa importante con muchos trabajadores, lo que te importa es tener un poder de negociación fuerte frente a los trabajadores. Y cualquier técnica que puedas usar para dividir los trabajadores será usada. Y de ahí el racismo, estoy resumiendo muy brevemente, pero de ahí el racismo sexista, el capitalismo racista y sexista. Y si existen, como iba diciendo, factores no económicos que reducen el poder de negociación de algunos mientras aumentan el de otros, pues irán a por ello. El capitalismo también es violento. La carrera por la dominación del mercado capitalista enfrenta unos países con otros hasta que aquellos acumulen suficiente poder, estén en posición de explotar los recursos y las poblaciones de aquellos que carecen de medios defensivos. Creo que, una vez más, tampoco se le rompieron ninguna barrera, todo el mundo está de acuerdo. Su máxima manifestación es el imperialismo, el colonialismo y la guerra. Estamos, desgraciadamente, en 2012, no parece que esté mejorando la situación. El capitalismo no es sostenible. No sé si algunos de vosotros visteis hace un par de meses, en las noticias, creo que fue hace un par de meses, la comunidad científica anunció e hizo una declaración conjunta en la que anunciaron que probablemente esta década, la década del 2010, del 2010 al 2020, será la década en la que los seres humanos de este planeta pasaremos el punto irreversible del calentamiento global. No sé si es una noticia que conocéis todos.
incluso algunos científicos del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que son gente con muchísima credibilidad, tienen modelos que, a partir de los cuales ellos afirman que ese punto ya lo hemos pasado. Es decir, que cualquier cosa que hagamos ahora es urgente y necesaria, pero ya no podemos volver al estado en el que nos encontrábamos antes. Hemos pasado a un punto de reversión en el calentamiento global. Los poderosos acumulan y acumulan cada vez más dinero sin considerar las necesidades ni los deseos de los seres humanos, ignoran o esconden deliberadamente el impacto de sus actos, no solo sobre los trabajadores y consumidores, sino también sobre el medio ambiente. Eso es lo que en economía hablamos de externalidades. ¿Habéis oído hablar de externalidades? Bueno, pues, por ejemplo, tú y yo te voy a vender un coche. ¿Tú cuál va a ser tu consideración a la hora de comprar como comprador? ¿Cuál va a ser tu interés? Mi interés es que el coche sea lo mejor posible. Lo mejor posible, lo más barato posible. Lo más barato posible. ¿Vale? ¿Y yo cuál será mi interés? Sacar el máximo dinero. Sacar más dinero posible. En algún momento vamos a llegar a un acuerdo, ¿vale? Pero en ningún momento hemos tenido en cuenta que el coche que tú vas a conducir a partir de ahora va a crear contaminación que les va a afectar a ellos. ¿Por qué? Porque en nuestra transacción ellos no han participado en la decisión, no han tenido nada que decir. Tú también formas parte de los que te afecta la contaminación del coche que tú mismo vas a conducir, pero a un nivel tan ínfime que no vas a tenerlo en cuenta en tus cálculos. Ese efecto que se produce en nuestra transacción sobre terceras partes se llama externalidades, ¿vale? Pues cuando hablan de externalidades los economistas se refieren a esto. El mercado promueve los cálculos a corto plazo y produciendo externalidades como de este tipo, consigue que verter los residuos para ahorrar costes sea una vía fácil y competitiva hasta la obtención de los beneficios. Las consecuencias se pueden ver en el cielo y en la tierra, solo se ven mitigadas por movimientos sociales como el 15M o como lo que estamos viendo en España o en Estados Unidos o como hemos visto en la primavera árabe y como hemos visto desde los años 50-60, gracias a los cuales vivimos en una sociedad un poco más civilizada, pero hay mucho trabajo que hacer. Bueno, en fin, el capitalismo es un asco, ¿vale? Podría estar hablando durante horas y no estaríamos avanzando mucho. De hecho, estoy seguro que muchos de vosotros lo haríais mucho mejor que yo. Hay muchísima gente que lo haría mucho mejor que yo. Hablar del capitalismo, de sus detalles, de cómo funcionan los mercados. Conozco gente que se dedica a esto y lo hace muy muy bien. Pero yo no he venido a hablar de esto. Porque no creo que tenga sentido hacer eso ni aquí ni en otro lugar, porque yo creo que la gente ya está convencida de ello. Creo que en esta segunda década del siglo XXI solo un grupo reducido de gente es tan insensible debido a sus privilegios, tan profundamente ignorantes por su educación superior, ya sea en las universidades por donde yo mismo he sido residente, o incluso las más elitistas, o están tan manipulados por los medios de comunicación y por su propia ingenuidad, o tan coaccionadas por supuesto que no son capaces de ver que el capitalismo es un asco, ¿vale? Y que es por decirlo de alguna manera, un gigantesco holocausto de injusticia. Una expresión muy dramática que he escrito aquí, por eso la leo. Que no suena gigantesco holocausto de injusticia, suena bien, ¿eh? En prácticamente todos sus aspectos el capitalismo es disfuncional, en fin, es una mierda. Y todo el mundo lo sabe. Como dice Keynes, el capitalismo está desprovisto de inteligencia, de belleza, de justicia, de virtud, y ni siquiera cumple sus promesas. Entonces la cuestión es, ¿qué queremos en su lugar? Muy bien, muchas gracias, no es broma. Aquí es donde empieza la charla. Por supuesto, podría haber hablado de la planificación centralizada estilo soviético y podríamos haber llegado a la misma conclusión, pero vamos a ir al grano porque creo que todos estamos de acuerdo con esto. Muy bien. ¿Qué es Parecon? Son siglas inglesas para economía participativa. Es un atajo, Parecon. A veces suena un poco como un episodio de Star Trek o un concepto raro. No podéis llamar como queráis, lo queréis llamar. ¿Perdón? Suena el Comecon. En Comecon. Hablamos. Más tarde, cuando llegamos a una sociedad perfecta, encontraremos un nombre que nos guste más. De momento lo llamamos Parecon, ¿por qué no? La economía participativa, o Parecon, es el sustituto al capitalismo por el que yo, bueno, y todos los que abogamos por el Parecon,
abogo, ¿vale? Se basa en 4 compromisos institucionales. Por lo tanto, Pareco no es, y esto es importante, pongo mucho énfasis en esto, no es un programa detallado de una economía en su conjunto, por mucho que se vaya diciendo y repitiendo esto en algunos foros. No estoy aquí para deciros la sociedad del futuro, lo que tendréis que llevar, lo que tenéis que escuchar, cómo consumir, cómo producir, no se trata de eso. La economía participativa es hablar únicamente es una descripción de las características clave de solo unos aspectos centrales de una economía. El mínimo, nosotros en Francia usamos la expresión mínimo sindical para hablar de un mínimo, ¿vale? El mínimo para que una sociedad no reproduzca los males y corrompa los valores que nosotros queremos defender, que son los que resumía Juan: solidaridad, diversidad, eficacia. Por supuesto, no queremos malgastar cosas que nos gustan a nosotros, aunque esa palabra, la palabra eficacia no pasa, No. se queda aquí. Pero la eficacia en nuestros sentidos la redefinimos, tiene sentido. Como iba diciendo, solidaridad, diversidad, equidad y por supuesto, en un entorno donde respetamos el medio ambiente. Bien, la economía participativa es suficiente para saber que con ella la gente del futuro podrá autogestionar su vida económica como decida, pero no dice lo que la gente va a tener que hacer de forma detallada, ¿vale? Insisto en esto. Bien, el primer elemento de una economía participativa... ¿Cómo andamos de tiempo? Me enrollo como una persiana, pero bueno, eso ya. El primer elemento de una economía participativa está relacionada con los consejos de trabajadores y consumidores, como los que han surgido, por ejemplo, en Argentina hace unos 10 años y en Venezuela hoy mismo. Sin embargo, la característica añadida, la diferencia, si queréis, de los consejos de una economía participativa en Parecon es un compromiso muy explícito de toma de decisiones autogestionada, ¿vale? Nosotros, ¿cómo entendemos la autogestión? Se habla mucho de autogestión. De hecho, yo estoy en un instituto que lleva ese nombre, ICEA, Instituto de Ciencias Económicas de Autogestión, pero siempre que hablo de autogestión, siempre hay varias definiciones de lo que puede ser autogestión. Yo voy a dar una que va a ser bastante clara, espero. En una economía participativa, la gente influye sobre las decisiones en proporción a cuánto se ven afectadas por ellas, ¿vale? Si una decisión me afecta más a mí, en ese caso tendré más derecho a opinar. Si me afecta menos, tendré menos derecho a opinar, ¿vale? Pongamos que tú, por ejemplo, voy a coger otro ejemplo tú, por ejemplo, vas a trabajar y decides poner una foto en tu despacho de tu mujer, de tu novia, o tu novio, o de tus hijos, de quien sea, ¿vale? ¿Quién toma esa decisión? Serías tú, ¿verdad? Como un dictador. Hombre, si en el entorno de trabajo compartido, ¿no? Sí. ¿Cómo que no? No te ha gustado que use la palabra dictador, eso es lo que pasa. Pero al fin y al cabo sí que lo es. Estás tomando una decisión como un dictador. No hay que tener miedo de decirlo. Me parece que estás tergiversando los términos en lógica. O sea, hay decisiones sociales, holísticas, que afectan a la totalidad, y hay decisiones personales, como que quieras ir al baño a mear. Vale, pues vamos a usar la terminología de... Porque tenga ganas de mear no me convierto en un dictador. Vale. Eso es una necesidad física, poner la foto no. Tomas la decisión solo, es lo que quería decir. Tanto en cuanto es una decisión social. O sea, que tú pongas la fotografía de mi hijo, incluso si la quieres poner de Hitler, tendríamos que ver si es una decisión social o no, tanto en cuanto no afecta a la relación social y a tu producción social. De hecho, él ha empezado diciendo, imagínate que vas al trabajo. Yo creo que primeramente habría que cuestionar por qué tenemos que ir al trabajo. Bueno, sinceramente. Eso lo cuestiona todo el mundo. Si no vas al trabajo, no vamos a hablar de la misma cosa, entonces sería un planteamiento tan diferente. No, vas a hablar de una oficina, de qué tipo de oficina, de qué tipo de trabajo estamos hablando. Una fábrica de papel. ¿Te parece una fábrica de papel? ¿Trabajas en una fábrica de papel? ¿O no? O sí, ¿vale? Pues trabajas en una fábrica de papel. Si me pones aquí palos en la rueda, no me puedo avanzar. Bien, tú tomas esa decisión tú solo, ¿no? De manera individual, de forma autoritaria, es decir, que no consultas a nadie. ¿Estamos de acuerdo? El término autoritario no es el exacto. O sea, autoritario es algo que afecta a los demás. Claro. Vale. Autoritario es algo que perjudica a otros.
De esta forma estoy de acuerdo contigo, el término sería dictatorial, pero no me estáis dejando usar el término dictatorial. Porque uno es dictador hacia los otros, es que eso es... No lo es, no vale. Bueno, no pasa nada, de verdad, es que no tiene importancia. La tomas solo, ¿vale? La tomas solo. Porque hay diferencias si el entorno, la oficina, donde se supone que voy a colocar la foto, es de uso mío. O sea, Sí, es tu despacho personal. Y pone tu nombre, ¿cómo te llamas? Jesús, pone Jesús, es el despacho de Jesús. Cada uno tiene su despacho y es tu despacho, ¿vale? ¿Qué problema hay? Joder, pero entonces, ¿qué tipo de empresa autogestionada estamos hablando? Si cada uno tiene un despacho, el despacho será social. ¿No? O sea, no es un palo en la rueda, o sea, vamos a clarificar los términos porque entonces sí que nos vamos a estar poniendo zancadillas. O sea, ¿esta camiseta que tú llevas es tuya o no es tuya? La he hecho yo. ¿Es social? ¿La compartirías con todo el mundo? Ha sido hecha colectivamente. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, llega un momento que hay que... A lo mejor no estamos... O sea, pero no me has entendido el concepto. O sea, en realidad tú dices en tu despacho unipersonal, en una empresa, entre comillas, socializada, autogestionada, me parece que el concepto despacho personal no tiene sentido. Para mí, una empresa autogestionada significa que la toma de decisiones está hecha de manera que cada uno tiene derecho a voto en proporción a cuánto le afectan las decisiones. Sí, pero que tampoco existe la propiedad privada, que no existe la apropiación individual de la propiedad. No existe la propiedad privada de los bienes de producción, que no es lo mismo que la propiedad privada de los objetos personales. Si tú piensas... ¿Las instalaciones las consideramos como medios de producción o como un bien propio? La foto que pones aquí es un bien de producción. ¿Pero pertenece al despacho o no pertenece? El despacho ¿Tú dónde has visto una empresa donde la foto que pones pertenece a la empresa? Yo entiendo que una empresa capitalista. Pero yo entiendo que las instalaciones, tanto el despacho como los váteres, pertenecen a la empresa, en tanto en cuanto está socializada. La foto que ponga el compañero, ¿no? A mí me parece, pero a lo mejor tenemos un desacuerdo y tenemos que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿vale? Porque si tú piensas que en una sociedad justa, en una empresa justa, eso es debatible, saber si una foto que pones de tus hijos en la mesa lo tienes que consultar con los demás, entonces no vamos a estar de acuerdo. Bueno, entonces no me estás escuchando. Yo te estoy diciendo que lo que no existe en una empresa justa es la propiedad individual de un despacho, puesto que ese despacho pertenece a todas las... ¿Tú no puedes traer objetos personales al despacho y no sabrías distinguir? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, porque es de la misma manera que si yo un día me presento a trabajar con el pelo verde, sin pedir permiso a nadie. O sea, evidentemente mi pelo, mis fotos de mis hijos o de mi compañera no tienen absolutamente nada que ver con la producción social y con el hecho social que estoy llevando a cabo en esa empresa. Entonces estamos diciendo la misma cosa, ¿estás de acuerdo conmigo? Lo que importa es cuánto te impacta. Es un debate estéril, porque no tiene sentido que le preguntes si es un dictador... Pero porque no has dejado desarrollar mi idea y llevamos hablando aquí 10 minutos, me estás empezando a bloquear totalmente. Mira, he perdido 5 minutos para hablar de esto de que estamos de acuerdo. No me parece que ha sido una pérdida de tiempo. No ha sido una pérdida de tiempo. No te digo que sea una pérdida de tiempo. Bueno, volviendo al tema, Jesús. Ahora pongamos que en vez de traer una foto, quieres traer una cadena tercerizada, quieres poner música a todo volumen. ¿Vale? Esa decisión la tienes que tomar tú solo. Eso es mi pregunta, ¿la tomas tú solo o con quién? En ese caso, no, estás... Vale. Es tu empresa, por ejemplo, tu empresa está dividida en varios edificios y la música no la oyen los de edificio al lado. ¿Tendrías que consultar a los de edificio al lado? No, creo que es obvio, es una estupidez lo que estoy diciendo, no sé. Pero a eso me refiero cuando digo que la toma de decisión tiene que ser en proporción a cuánto nos afectan las decisiones. Si a mí no me afecta el sonido de la cadena de Jesús, ¿por qué yo tendría que dar mi opinión? ¿Vale? A veces la autogestión implica la norma de la mayoría, donde cada persona dispone de un voto. En una empresa sería, por ejemplo, pongamos una fábrica de bicicletas, podría ser la decisión sobre la hora de inicio del trabajo, ¿vale? Podríamos decidir que determinar si empezamos a las 8, a las 8:30 o a las 9, tiene que ser una decisión tomada a la mayoría más uno. Cada uno tiene un voto y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuánto nos afecta si pertenecemos a la minoría que ha dicho que no está de acuerdo, no es tan importante como para tener un derecho a veto. Sin embargo, a veces la autogestión podría requerir una manera diferente de contar. Tal vez se requieran 2/3 o 3/4 de los votantes para ganar. Dependiendo de la situación. El criterio siempre siendo el mismo. Cuánto nos afectan las decisiones que tomamos. O a veces podría ser que solo un segmento de la población vote. Por ejemplo, supongamos que vamos a tomar una decisión sobre si invertir o no en una empresa nueva, en un vecindario totalmente nuevo.
pongamos que esta empresa produce un humo tóxico. Obviamente, los vecinos de esa nueva empresa tendrían que tener un derecho a voto muy superior al de todos los demás o incluso los trabajadores que después se van a casa. ¿Estamos de acuerdo en eso? La cuestión es que no existe consenso, no existe mayoría, no existe dictador, no existe una toma de decisión que sea justa siempre. El único criterio que tenemos que apuntar, el único valor que tenemos que apuntar, aunque no sea a la perfección, es imposible llegar a la perfección, es el de otorgar influencia en proporción a cuánto nos afectan las decisiones. ¿Vale? En otras ocasiones, para los que quieran ser más fieles, por dar un último ejemplo de autogestión, más fieles a la autogestión, pues se recurrirá al consenso. Por ejemplo, imaginad un grupo de trabajo que está elaborando una agenda, otorgando a cada uno un derecho de veto. ¿Por qué? Porque el derecho es una decisión que podría afectar a cada uno de una mala programación, quiero decir, podría afectar de forma muy negativa a cada uno de los trabajadores. Podemos pensar, por ejemplo, en cómo en las asambleas ahora mismo del 15M se tiende a aplicar siempre el consenso, sin tener en cuenta que a lo mejor hay decisiones que afectan menos a los demás, en las que se podría, a lo mejor en cierto tipo de decisiones podría adquirir un poco más de flexibilidad. Pero eso es muy controversado todavía. No sé cuántos de vosotros estáis en el 15M o en las asambleas, pero yo lo he encontrado bastante controversado. Incluso hay ocasiones, muchas ocasiones en las que pensamos que las decisiones dictatoriales son las más acordes a la autogestión. Yo decido qué calcetines llevo, aunque no me gusta la palabra dictatorial, ¿vale? Retiro la palabra dictatorial, diremos de forma individual, ¿vale? Lo decido yo solo, ¿vale? No consulta a nadie. La cuestión es que en un PARECON todas estas formas de voto, incluso formas particulares de presentar, discutir y debatir antes del voto final, son tácticas que utilizamos para acercarnos lo más posible y con el mayor sentido común a una otra apropiada para todos los actores involucrados. No significa que sea posible llegar a seis cifras después de la coma, una precisión matemática exacta de cómo es una decisión justa, pero intentamos alcanzar ese valor. ¿Vale? Entonces nuestro primer compromiso son los consejos autogestionados los consejos autogestionados de trabajadores y consumidores, teniendo en cuenta cuál es mi definición, nuestra definición de autogestión. Muy bien. El segundo compromiso. El segundo elemento central del PARECON es una remuneración equitativa. Si no intervienen otros factores, en una economía participativa ganaremos más si trabajamos más, si trabajamos más tiempo, si trabajamos más duro o en condiciones más difíciles o perjudiciales. La remuneración dependerá de la duración, de la intensidad y de la dureza de la tarea realizada. Sé que muchos anarquistas comparten una opinión diferente con esto, pero dejen que desarrolle y luego me podéis decir si no estáis de acuerdo. No dependerá de la propiedad, en eso sí que estamos de acuerdo, del poder o de cuánto se produzca. PARECON, la economía participativa, rechaza la idea de que cualquier persona sea remunerada en proporción según su título de propiedad. Si soy Bill Gates y tengo un papel en el bolsillo que me dice que cada año voy a recibir más dinero que toda la producción del PIB de Noruega, creo que estamos todos de acuerdo en que no es una remuneración moral que defendiéramos. No existe ninguna justificación moral basada o ni siquiera basada en el incentivo para el beneficio relacionado con la propiedad. PARECON también rechaza una economía del más fuerte en el que cada uno se lleva todo lo que puede. Esa sería un poco la máxima de los estudiantes o de las grandes escuelas de negocio aquí en España, en Francia, en todos los países que yo conozco. En España, ¿quién era la figura? En Francia teníamos un tal Bernard Tapie, que era típico hombre de negocios, agresivo. Aquí teníais Mario Conde, ¿verdad? Rumasa. Eso, o Rumasa.
Lo de Mario Conde, encima creo que su autobiografía se ha vendido a muchos ejemplares últimamente, se sigue teniendo mucho éxito dentro de la gente conservadora o de las grandes escuelas de negocios. En Estados Unidos sería cada ejecutivo agresivo de Wall Street tener un póster de Scarface o de Al Capone en su despacho. Y hablando de Al Capone, el famoso gángster le preguntaron una vez de qué pensaba de Estados Unidos. Y esto es lo que respondió: me encanta Estados Unidos, es grande, es great. Dijo. En Estados Unidos te quedas con lo que puedes llevarte. Bien, eso significa que los licenciados de las escuelas de comercio y Al Capone están de acuerdo, ¿vale? Salvo que nosotros supongo que rechazamos esta norma. Parecon rechaza la remuneración basada en la fuerza bruta, creo que no hay ninguna controversia aquí. Pero sí, de manera más controvertida, Parecon también rechaza que recibamos de la economía una remuneración equivalente a nuestra contribución a ella a través de nuestro trabajo, ¿vale? Esto es lo que un socialista de mercado defiende, y ahí es donde discrepamos, supongo. Muchos socialistas son partidarios de esta norma, pero Parecon la rechaza. El motivo de este rechazo es que Parecon entiende que nuestra producción depende de muchos factores, no solamente del esfuerzo que ponemos en producir lo que producimos. Y recompensar la producción, y únicamente la producción, es recompensar todos esos factores ignorando los factores en los que nosotros podemos influir y en los que no. Si tenemos mejores herramientas, si yo tengo una mejor herramienta para recoger uva y tú lo tienes que recoger con las manos, no es justo que a mí me recompensen más a mí que a ti. De la misma manera, si trabajamos en un entorno más productivo, no es lo mismo trabajar en una pequeña empresa a las afueras de Madrid, en una zona industrial, que trabajar en la Silicon Valley, ¿vale? Si trabajamos en un entorno más productivo o producimos artículos de mayor valor añadido, producimos mucho valor. ¿Acaso deberíamos percibir mayores ingresos por tener la suerte de trabajar en un sitio y no en otro? Opino que no. Si tenemos cualidades innatas que incrementan nuestra productividad, producimos más. ¿Acaso deberíamos percibir más por eso también? ¿Cuántos de aquí, levantad la mano, espero ver una ola de manos, no piensan que Cristiano Ronaldo cobra demasiado dinero? Ni siquiera os molestáis en levantar la mano de acuerdo que estáis. Vale, ninguno de vosotros sois tampoco socialistas de mercado, entonces. ¿Tú lo eres? Sí. Vale, un socialista de mercado. Decía, digo, no puede ser que no haya un socialista de mercado. ¿Has levantado la mano cuando he dicho lo de Cristiano Ronaldo? No. No, vale. Ah, muy bien, muy bueno. Quería fijarte en tu contradicción, pero no ha sido posible, ¿eh? No lo he levantado. Bueno, cualquier socialista de mercado que hubiera levantado la mano se hubiera estado en la contradicción. ¿Por qué? Bueno, mejor prefieres explicarlo tú. ¿Por qué no he levantado la mano? No, ¿por qué sería una contradicción levantar la mano en este caso? ¿Por qué un socialista de mercado defiende que Cristiano Ronaldo debería cobrar más? Por la segunda parte del concepto, evidentemente. Es decir, Cristiano Ronaldo es un señor que genera valores añadidos y cobra en función de eso. Muy bien. Eso es recompensar en este caso, bueno, un poco el contexto, herramientas no tanto, pero sobre todo la lotería genética. Es decir, lo que está recompensando es que Cristiano Ronaldo o Michael Jordan o Kobe Bryant o cualquier estrella que veas en los pósters de Nike tiene un talento que piensas que se merece recompensar. A nivel de incentivos no tiene mucho sentido, porque a mí si me das 20 millones de euros al año no voy a jugar como Cristiano Ronaldo. Así que lo estás recompensando lo que piensas que es un valor moral. Yo opino que no, solo podemos hablar luego. No, valor moral no tiene por qué, ojo, no. Es un valor, es un valor añadido, sí. Simbólico, si me apuras, ¿vale? Pero moral no tiene por qué, quiero decir. Vale, bueno. No tiene más categoría Cristiano Ronaldo por ser del Real Madrid por lo que cobra, especialmente. Vale. Bueno, luego lo podemos hablar si quieres. Sí. He hablado de las herramientas, de un entorno más productivo, de la lotería genética. Bueno, haré condiciono a las tres, ¿vale? No deberíamos percibir más por tener suerte con las herramientas, suerte con nuestro lugar de trabajo o suerte con la lotería genética. En cambio, deberíamos percibir más únicamente si trabajamos más tiempo, más duro o en condiciones más perjudiciales realizar un trabajo socialmente valorado. Explico lo que significa un trabajo socialmente valorado. Me refiero a que si mañana empiezo a hacer un agujero en mi jardín y todos los días lo vuelvo a tapar,
puedo decir que he trabajado duro, que le he dedicado muchas horas, ¿vale? Pero a nadie le interesa que lo hagamos en el jardín, no le hace un favor a nadie. Me refiero a eso, ¿eh? No significa otra cosa. En Pareco la remuneración tiene sentido moral e induce también a la productividad laboral, como deberían hacer pues, los incentivos de lo que tanto nos hablan los economistas. La crítica más frecuente sobre la remuneración equitativa, ¿se dice equitativa o equitativa? Equitativa. De Pareco dice lo siguiente: los médicos, los abogados o los ingenieros dejarán de ir a la universidad, a la escuela de ingeniería o a la facultad de medicina de la Complutense para someterse a una larga preparación si no reciben a cambio una paga mucho mayor a la que reciben las personas que, yo qué sé, los mineros asturianos o a los empleados de limpieza de la Comunidad de Madrid o a la gente que trabaja en el McDonald's, etc. Por lo tanto, con el plan de remuneración de Pareco, lo que dicen los críticos no lo digo yo, perderemos médicos y otros trabajadores creativos y necesarios y todos sufriremos las consecuencias. Esto es también lo que nos dicen los economistas, lo que repiten los estudiantes y lo que todos dan prácticamente por sentado. Y también lo que dije yo la primera vez que escuché Pareco, dije, ¿es posible que perdamos algo? Es un planteamiento normal, ¿eh? Sin embargo, esta afirmación no tiene mucho sentido. Y voy a decir por qué. Se ha repetido ya tantas veces que para la mayoría de la gente es considerado como una verdad absoluta, pero está lejos de serlo. Y si pensamos solo en un par de minutos sobre ello, creo que llegaremos a la misma conclusión. Bueno, eso espero por lo menos. Pongamos... Te llamas José Luis. Te llamas Natalia. Me dejaré el pelo largo. Es que he puesto José Luis y Natalia y soy súper rígido mentalmente. Bueno, José Luis y Natalia acaban de salir del instituto, ¿vale? Natalia se encamina hacia una magnífica carrera a una mina de carbón en Degaña. ¿Sabéis dónde está Degaña? Sí. Es la mina de carbón más grande de Asturias. O un VIPS en Gran Vía, ¿cuál prefieres? Me da igual. Me da igual. Asturias, venga. Venga, Asturias. Asturias, son muy simpáticos. Y José Luis, tú te vas a la universidad, ¿vale? Luego te vas a una escuela de medicina para más adelante ser neurocirujano, ¿qué te parece? Perfecto. Natalia, seamos generosos, vas a ganar 40.000 euros al año. He sido generoso porque creo que los sueldos no van por ahí. No. Durante los próximos 45 años es lo que vas a cobrar, ¿vale? 45 años, sí. Porque sales del instituto y tienes 18 años, ¿no? Creo que más o menos es lo que calculo. No importa. José Luis, tú vas a ganar, voy a ser igual de generoso porque creo que en España los sueldos no son tan altos para los neurocirujanos, 400.000 euros al año. ¿Es realista o es menos? Menos, ¿no? Quizás. Es menos. 200.000 euros al año, ¿vale? Vale, está bien. No importa, francamente esto no es la parte que importa. Esto es lo que nos dicen los economistas. Los economistas nos dicen que José Luis necesita ganar la cantidad que acabo de decir, pongamos 200.000 euros, porque si le pagamos menos, no irá a la universidad, no irá a la facultad de medicina, no será interno y no será un neurocirujano rico y famoso y no jugará al golf todo el día. Por lo visto, el sufrimiento que supone la universidad para José Luis es tal comparado con estar a una mina de carbón, y el sufrimiento que genera ir a la facultad de medicina comparado con estar en una mina de carbón asturiana durante esos años es tan horrible que es necesario que le paguemos nosotros como sociedad, le paguemos a él un tipo de soborno durante las próximas décadas para que se quede, si no, no se queda. Espero que estéis viendo lo absurdo que es todo esto ya. ¿Vale? Esto son cosas que economistas no piensan y pues lo repiten, pero no lo piensan. Si te pidiera a ti, José Luis, por ejemplo, vamos a hacer un experimento. ¿Qué sueldo dije al principio? 200.000. Vale. Vale. No tenía pensado hacer esto, pero lo voy a hacer. 200.000, empezamos por 200.000, ¿te parece bien? Vale.
¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que es ser un trabajador en minas de carbón, no? Se lo he contado. ¿Has visto las pelis o Sí, tienes algún familiar que trabaja en eso? Se le ha quedado sin pelo, mira. Mira a Natalia cómo se ha quedado. Esta es la mina de uranio. Ya ves. Bueno, te voy a bajar el sueldo, ¿vale? De 10 en 10. No. Sí, sí, es el experimento, no tienes Llevo elección. 6 años estudiando en la universidad. Vale, pero me vas a seguir la corriente. Vale, venga. Si no me voy. Te voy a bajar el sueldo y me dices stop, ¿vale? Cuando piensas que recibes tan poco dinero que ya no merece la pena quedarte en ser neurocirujano y dedicarte a tantos años estudiando, recibes tan poco que dices, a la mierda, neurocirujano, me voy a la mina de carbón, ¿vale? 200.000, ese es el principio. Voy a bajar 150.000, 140, 120, Nada. 100.000, nada, 90.000, Tampoco. venga, 80.000, 70, 60, 50.000 al año. Mira, me estás mandando a la mina, ¿no? No, Te estoy mandando a la mina. que no quieres ir a la universidad, que por eso Ya, ya, bueno, que Ya, te he entendido. 40.000, Venga, vale. 40.000, venga, eso es lo que dice todo el mundo, ¿vale? Incluso algunos que dicen, ¿cuánto hay que ganar para poder sobrevivir? Este experimento no se ha hecho una o dos veces, se ha hecho millares de veces, y con gente, estudiantes de medicina, estudiantes de economía, ingenieros, y todos se niegan a cambiar la carrera de medicina por el de la mina, o la limpieza, o las hamburguesas, o lo que sea. Y siguen en sus 13 hasta los 60.000 o 50.000, empiezan a pensar, pero siguen, y normalmente siempre dicen, ¿y cuál es el mínimo para poder sobrevivir? Y eso y ahí es donde suelen plantarse. Y dicen, bueno, no sé, bueno, esto ya lo he dicho. Por supuesto, la realidad es que los médicos, si cobran esas cantidades, no es porque necesitan cobrar eso, si no, no lo harían, ¿vale? Por mucho que nos hablen de responsabilidades, a mí me ha soltado eso mucho. Responsabilidades, comprendes, si hago una mala manipulación, voy a juicio. Ahora las cárceles están llenas de médicos, ¿cómo sabéis? Por supuesto, la realidad es que los médicos cobran esas cantidades porque en una economía capitalista tienen el poder de llevárselas. Eso se llama poder de negociación, ¿vale? Lo mismo con los abogados, con los ingenieros, que son, no estoy diciendo que son mala gente, son buena gente, ¿vale? Yo tengo gente de mi familia que son médicos, que son ingenieros, no son mala gente. Solo digo que tienen el poder de llevárselo, ¿vale? Y si vosotros os encontráis en una situación en el mercado laboral donde podéis llevaros un sueldo mayor, lo haréis, y es normal. No estamos hablando de gente mala, no estamos juzgando a la gente, estamos hablando de los roles. Es muy importante esta distinción, ¿eh? Yo el primero me encara una carrera en la que podría considerarme un capullo como el que estoy diciendo, si fuera que entonces no estoy diciendo eso, ¿vale? Lo único que digo es que tienen poder de negociación para llevarse esos sueldos y lo hacen. A veces también, a nivel colectivo, es verdad que sí se reúnen y sí forman lobbies, y eso es verdad, eso que sí que existe, pero no me estaba refiriendo a eso. Si miráis los tratados de libre intercambio, se dice en castellano, ¿verdad? O libre comercio, ¿cómo se dice? Libre comercio entre países, libre comercio, libre, lo pongo ahí por entre comillas, siempre hay cláusulas muy proteccionistas a favor de los trabajadores profesionales que llaman, es decir, los abogados, los médicos. El ejemplo último es en Estados Unidos, donde siempre que pasan acuerdos internacionales, tratados económicos con otros países, tienen cláusulas donde protegen, prohíben directamente o lo dificultan mucho para que un trabajador extranjero vaya a Estados Unidos a ejercer como médico o abogado, etc. Sin embargo, si eres un trabajador en una fábrica, estás en competición, eres americano, eres francés, eres español, estás compitiendo ya desde hace poco, desde hace 20 años, con los chinos, estás compitiendo con los indios, estás compitiendo con todo el mundo, porque los tratados no te defienden a ti, defienden a los que tienen poder para defenderse. Todo esto no tiene nada que ver ni con la justicia ni con los incentivos, tiene que ver con la competitividad del mercado y el poder basado en el monopolio sobre la formación y los conocimientos, los cuales son cuidadosamente protegidos, como os iba diciendo. Incluso existen, en Francia no conozco la situación española, pero en Francia tenemos una cuota, es decir, que las escuelas de medicina no aceptan más de cierto número de médicos, ¿vale? Sin embargo, los hospitales están gritando ayuda porque necesitan más médicos. Ahí hay una contradicción que debería llamarnos un poco la atención. Estoy hablando de Francia porque conozco Francia y no conozco España. Y en Parecon, aunque nos paguen solo en función de la duración e intensidad, o por lo duro que es un trabajo socialmente valorado,
por supuesto que todos querremos hacer cosas que se nos dan bien y con las que podemos contribuir. No solo es moral, sino genera incentivos económicos justos. Eso es lo que yo opino. Para aquellos que os interese qué es lo que nos motiva a trabajar, existe, esto me sorprende mucho cuando descubrí, pero existe muchísima literatura científica sobre lo que nos motiva a la hora de trabajar y sorprende y rompe muchísimos mitos. El mito de la zanahoria o del palo, que dicen, es un mito que ya deberíamos haber dejado atrás hace mucho tiempo. Compartiría con vosotros la autoridad en ese mundo, pero tiene un nombre tan complicado que no sé ni cómo se escribe. CSIKSZENMIHALY. ¿Lo habéis apuntado? Por Bueno, eso más adelante, si os interesa la literatura sobre esto, os puedo compartir con vosotros un par de libros interesantísimos sobre qué es lo que nos motiva a la hora de trabajar. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Hablemos del tercer elemento ahora de la economía participativa. Es lo que llamamos complejo equilibrado de tareas. Suena un poco marciano. Pues es como la palabra Python, suena marciano pero es sencillo. Creo, espero. Para su tercer elemento, la economía participativa requiere una nueva división del trabajo, ¿vale? Si una nueva economía fuera a eliminar el beneficio privado y se instaurase una remuneración equitativa, incorporando también los consejos autogestionados, es decir, todo lo que acabo de escribir antes de hablar del complejo equilibrado de tareas, pero a su vez mantuviese la actual división del trabajo, sus compromisos serían inconsistentes y espero explicar el porqué. Si analizamos el mundo laboral aquí o en el resto del mundo, aquí en España o en el resto del mundo, porque creo que es igual en todos los sitios, o incluso en las economías socialistas del siglo XX, las economías socialistas del siglo XX, encontraréis una asombrosa generalización, y es que la forma en la que el trabajo está repartido es siempre la misma. Primero tenemos, si hiciera desfilar aquí los trabajadores, tendría más o menos esto, para daros una idea. Tendríamos un trabajador que solo conlleva, un puesto de trabajo que solo conlleva tareas que otorgan poder, ¿vale? Director de marketing, jefe de ventas, coordinador, director, o sea, me podéis proponer vuestros propios ejemplos, o supervisor, etc. Y a continuación tendréis 4 trabajadores o 4 puestos de trabajo que solo tienen tareas que restan poder, ¿vale? Que no son tan gratificantes, ¿vale? Estoy generalizando un poco porque, por supuesto, dentro de esas 4 habrá matices, gente que más o menos hará cosas, pero vamos a simplificar un poquito. Y luego el siguiente será de nuevo una persona que tendrá una tarea que otorga mucho poder, ¿vale? O sea que más o menos la división es 4-1, es decir, 80%, 20%. O sea, el tener un 20% de la mano de obra monopolizando las tareas que dan poder y el 80% dedicado únicamente a los trabajos más subordinados o repetitivos o sofocantes, es la definición misma de la división empresarial del trabajo. Es así como vivimos aquí, es así como se ha vivido toda la era moderna del capitalismo, desde el siglo XIX, incluso en las empresas socialistas de la Unión Soviética, en Yugoslavia, es así como se ha vivido en todos los sitios. Esto lleva a que el primer grupo, a los que llamamos, vamos a ponerles un nombre, ¿vale? El primer grupo de los 20%, clase coordinadora, es un nombre, lo podéis llamar clase de gestores. Es algo mejorando, es un poco mejor que Python o... ¿no? Suena bien. Clase de coordinadora gestora. Gestora, clase coordinadora que, por cierto, incluye a los médicos, por si no quiero crear ambigüedad, no quiero que os imaginéis únicamente el supervisor dentro de una fábrica, puede ser también un médico. Pues existe esa clase coordinadora del 20% quien domina al segundo grupo, que llamaremos la clase trabajadora. ¿Qué es lo que los distingue a los coordinadores? Los coordinadores tienen todos los conocimientos. No son malas personas, repito, ¿vale? No son malas, no estoy diciendo, no estamos juzgando a las personas. No son malas personas ni unos ni otros. Solo digo cómo se reparten las tareas. Los coordinadores tienen todos los conocimientos. Los coordinadores tienen todas las actitudes sociales, la confianza e incluso la energía al final del día para poder argumentar y tomar decisiones, ¿vale? A los trabajadores se les priva
del conocimiento, no se les permite progresar en sus aptitudes, es decir, adquirir maestría en algún oficio, por lo menos ir más allá o progresar, y más allá de eso también terminan el día estando exhaustos. Es decir, que incluso formalmente comprometidos con la autogestión, los coordinadores entran en la reunión de trabajo, en la reunión del Consejo de Trabajadores, habiendo establecido el orden del día para el debate, teniendo toda la información relevante para el mismo, para el orden del día, con el hábito de comunicación, con la confianza para hacerlo, con las habilidades que nutrirán el debate, irradiando también la confianza, esa cosa que llamamos carisma o don o como lo llamemos, y energía necesaria para participar plenamente en las reuniones de los consejos de trabajadores. Por el contrario, los trabajadores, estamos esquematizando a los 80%, al final del día están agotados, probablemente aburridos porque han hecho un trabajo que no era muy estimulante, un trabajo repetitivo, carente de autoridad o de algunas de las cualidades que les dejamos a los trabajos de la clase coordinadora, y llegarán a la toma de decisiones mal preparados y muy probablemente con ganas de irse a casa. Y más allá de eso, probablemente al final acabarán incluso la clase coordinadora dominando el debate, adquiriendo cierto vocabulario que excluirá a los demás. Por tanto, los coordinadores serán los que determinen lo que se hará. Y pasar un tiempo, incluso ellos, estamos partiendo de un ejemplo en el que tenemos un consejo de trabajadores autogestionados, que muy, muy buen rollo, ¿vale? Empiezan con muy buen rollo y con muchas ganas y energía. Y estos son ejemplos de la vida real. Si os interesa podéis echar un vistazo a lo que pasó hace 10 años en Argentina. Pero al cabo de un tiempo, cuando se empieza a un más largo plazo, al cabo de unos meses, eso ocurre muy pronto. La división laboral, como no se ha cambiado ninguna de las tareas como estaban repartidas, el 20% acaba dominando el debate, el 80% acaba aburriéndose, pasan de ir a las reuniones. ¿Y el 20% qué hace? El primero empieza racionalizando de que ellos son mejores, al fin y al cabo. Ellos tienen más responsabilidades, les encanta esa palabra. Tienen más responsabilidades que los demás. Ellos son quienes realmente toman las decisiones que hacen que la empresa vaya hacia adelante. ¿Y cuál es la primera medida que toman? Recordad que al principio todos tenían el mismo sueldo. La primera que hacen es subirse el sueldo. ¿Vale? No falla. Los trabajadores desprovistos de autoridad empezarán a evitar las reuniones. A poco tiempo se subirán el sueldo, como iba diciendo. Dinamizarán las reuniones, incluso adoptarán igual una jerga propia a su forma de trabajar, que será la más rápida, la más eficaz, según ellos. Si queréis saber a qué se parece esa jerga, iros a un congreso de la Complutense, en algún congreso de sociología, y si conseguís ayudar sin vomitar. Dinamizará las reuniones y la toma de decisiones excluyendo a los de abajo, al 80%, y orientará las decisiones económicas en conformidad con sus intereses de clase gobernante. Me estoy pasando de tiempo. Casero todavía le queda por llegar, tú sí. Os voy a contar lo que me decía un colaborador nuestro cuando estuvo en Argentina. Voy a leer su testimonio, ¿vale? Estuve en Argentina hace 10 años. Hace unos años me reuní en un local de Argentina con unos 50 trabajadores, cada uno de una fábrica diferente, ocupada por sus trabajadores. Fui para dar una charla, pero sugerí que primero les daría a ellos la palabra para que compartieran sus experiencias. Esta gente acababa de conocerse y en un principio se sentían muy animados. Son gente que cada uno es representante de una fábrica. Al fin y al cabo habían logrado ocupar y hacer triunfar las fábricas de sus antiguos propietarios. Cuando se puso a hablar la primera persona y luego la segunda y luego la tercera, compartiendo su experiencia, la historia se repetía un poco y la sala, cuando iban por el tercero, ya se había quedado un poco más en silencio. Y los ánimos del comienzo ya se habían disipado. Al llegar a la quinta persona, el ambiente se volvió realmente triste. Al séptimo, las lágrimas inundaban los ojos de la gente. Entonces intervine y dije que ya había ido bastante y que ya podía empezar mi presentación, y lo hice. Cada trabajador contaba una historia similar. La última lo presentó más o menos así. Nunca pensé que diría... Esto es una trabajadora argentina quien dice... Nunca pensé que diría algo así, pero quizá Margaret Thatcher tenía razón. A lo mejor no hay alternativas.
Lo cual me recuerda, por cierto, no sé si visteis la semana pasada una estadística en el periódico El País que decía que el 31% de los españoles piensan que no hay alternativa, comparado con el año anterior que era 22%. ¿Eso qué sugiere de lo que hemos hecho? No lo estamos haciendo bien, creo. Tomamos posesión de la fábrica, continuó ella. Igualamos los sueldos, salvo por la diferencia en horas trabajadas, pero igualamos los sueldos. Establecimos la democracia e incluso elementos de autogestión. Fue pasando el tiempo, hicimos que la empresa fuera exitosa, pero ahora, siento decirlo, toda la mierda de antes está volviendo. Nuestra democracia se está convirtiendo en una farsa, los sueldos divergen, la alienación se vuelve a instalar. Quizá esto sea sencillamente imposible. Fin del testimonio de esta mujer. Por tanto, aquí podríamos hablar, aquí sería un perfecto ejemplo para hablar de los efectos de la división laboral empresarial que ellos habían conservado. Lo habían hecho todo bien, salvo volver a repartir las tareas. ¿Y por qué eso explicaba que los coordinadores o gestores, los llaman como queráis, no me importa, acumularan cada vez más poder y a largo plazo mayores ingresos? Esta dinámica que he dado en un ejemplo es exactamente lo que ocurrió en esa fábrica y en muchas fábricas en Argentina. Debido a que aproximadamente 4 de cada 5 de ellos ocupaban puestos de subordinados y el resto ocupaban puestos de coordinadores, estos últimos acabaron dominando y desarrollaron una percepción bastante favorecedora de ellos mismos y una menos favorecedora de los demás. Incluso llegaron a decir, esto está juntado, ¿por qué les iban a dar más dinero si ni siquiera sabían qué hacer con ello? Os juro que eso se oye. Los 20% decían eso. ¿Por qué les van a dar más dinero? Que no saben qué hacer, pero no tienen gusto, no tienen clase, ¿no? Como nosotros. Reconozco que yo tengo algo de mi experiencia personal, que tengo muchos amigos que son abogados y que pertenecerían sin ninguna ambigüedad a esa clase y tienen una percepción de la clase trabajadora, incluso los que tienen su corazón un poco a la izquierda, digo un poco porque lo que voy a decir a continuación y tiene una percepción de la clase trabajadora que es exactamente eso, justifica su postura de poder y de superioridad. Es francamente asqueroso y clasista oír esas cosas, aunque sean mis amigos y los quiero mucho. El saber esto es lo que marca la diferencia entre los que sucumben al cinismo, ¿vale? El saber esta pequeña diferencia, los que sucumben al cinismo, como los del 31% de la estadística del país, y la desesperación, y los que se dan cuenta de que existe una forma de seguir adelante si conseguimos identificar que existe una clase coordinadora entre los trabajadores y el capital, ¿vale? El resultado de todo esto, ¿cuál es? Es que existe, como iba diciendo, una clase por encima de los trabajadores. Son los propietarios del capital, los capitalistas, eso no hay ninguna controversia. Al tener derechos sobre la propiedad, los capitalistas poseen los medios de producción, contratan y echan a los subordinados. Pero lo sorprendente de estas observaciones es que al haber eliminado esta clase de propietarios, no significa necesariamente que hayamos logrado una sociedad sin clases. Existe un grupo distinto que también se define por su situación en la economía. Gracias. Existe un grupo distinto que también se define por su situación en la economía. Si queréis abrir detrás no me molesta, ¿eh? O sea, el ruido no creo que sea un problema, ¿verdad? Existe un grupo distinto que también se define por su situación en la economía, no en términos de propiedad, sino en su posición en la división laboral, y es la famosa clase coordinadora o gestora, no importa cómo lo llaméis. Y ellos pueden llegar a ejercer un poder casi absoluto. Si podéis pensar en el ejemplo de la Unión Soviética, podríamos volver a ese ejemplo si queréis, pero eso es el ejemplo último de lo que pasa cuando se eliminan los propietarios pero no se elimina la división de clases entre coordinadores y trabajadores. Por lo tanto, para evitar el dominio de la clase coordinadora, que es exactamente lo que existe en las sociedades que llamamos de socialismo de mercado, en mi opinión, lo haremos luego, o las de planificación centralizada, debemos reemplazar este modelo de división laboral con un nuevo reparto de tareas que no otorgue mucho poder a unos y le resta prácticamente todo el poder a los otros. En Parecon, este tercer compromiso institucional lo llamamos complejo equilibrio de tareas. Cada uno de nosotros en cualquier sociedad realizaríamos
referenciaríamos por definición diversas tareas, ¿vale? Eso no significa que vamos a hacer, voy a explicar. Esa sería la definición de nuestro puesto de trabajo. Si la economía emplea una división laboral empresarial, entonces nuestros puestos de trabajo son una combinación de tareas que otorgan o restan mucho poder a los que las ejercen. En cambio, en una economía participativa, las tareas se combinan de tal manera que para cada trabajador el poder total que le confiere su trabajo es el mismo que el de cualquier otro trabajador. No estoy hablando de una igualdad matemática perfecta, estamos hablando de una igualdad la máxima igualdad que se puede llegar cuando hablamos de sociedades humanas. Todos los trabajadores tienen lo que llamamos un complejo equilibrado de tareas. No es perfecto, claro que no es la receta del gazpacho, se trata de repartir las tareas de manera que más o menos Jesús y yo tengamos el mismo poder al final del día. No que hagamos las mismas tareas, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser cirujano de repente. Bueno, ya hablaré de eso. En una economía participativa no tenemos ejecutivos y ensambladores, no tenemos directoras de redacción y secretarias, no tenemos cirujanas y enfermeros como lo tenemos ahora. Las funciones que llevan a cabo estas personas persisten, pero el trabajo requerido para cumplirlas está dividido de forma diferente. ¿Vale? ¿Quedó claro eso? Que quede claro que aquellos y aquellas que hagan trabajo de cirugía seguirán siendo una minoría. Estamos hablando de que todo el mundo va a hacerlo. Sin embargo, aquellos y aquellas que manejan el bisturí también tendrán que vaciar y limpiar orinales, lavar el suelo o colaborar con otras tareas del hospital. ¿Vale? Ahora, el poder que confiere el trabajo de cirujano queda alterado por este nuevo reparto de tareas. Sigue ejerciendo su profesión en el quirófano, solo que ahora lo hace dentro de un complejo equilibrio de tareas, que incluye también otras tareas como las que acabo de describir. Esto significa que el poder que le confiere su trabajo como cirujano es el mismo que el poder que tiene ahora el que antes limpiaba orinales. ¿Vale? De este modo se elimina la dominación de la clase coordinadora, pero sin eliminar las tareas más gratificantes, y sin tampoco tener a todo el mundo haciendo el mismo trabajo, ambas opciones siendo, por supuesto, totalmente imposibles. En su lugar, se distribuyen las tareas gratificantes y las más mecánicas, de manera que cada actor económico pueda participar en un proceso de toma de decisiones autogestionado, sin estar aventajado o perjudicado por su papel en la economía. Todos, a partir de ahí, es lo que nosotros en Badecon consideramos una sociedad sin clases. Es a partir de ahí que podemos empezar a hablar de una sociedad con trabajadores y no con una clase trabajadora, una clase capitalista, una clase etcétera. Eso es lo que pensamos. Algunos dirían que esta forma de organizarse es desperdiciar talento y que como resultado se queda corto a la hora de cumplir sus promesas, como decía aquí. Sienten que de este modo se pierde el labor altamente productivo de los médicos, de los letrados, de los ingenieros, a los cuales se les obliga a ejercer otras tareas, incluidas las menos gratificantes. ¿Cuántos de los que estáis aquí pensáis eso? ¿Cuántos de los que estáis aquí pensáis que esta forma de reorganizar las tareas sería desperdiciar el talento de ese 20%? Porque a partir de ahora... ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio piensa que eso sería desperdiciar. Porque la lógica es que si tú eres cirujano, neurocirujano, trabajas, pongamos, 40 horas semanales. Una estimación bastante generosa, pero supongamos que trabajas 40 horas semanales. Ahora, con el complejo equilibrio de tareas, harás trabajo de cirujano solo 20 horas semanales. Has perdido 20 horas de trabajo. Y tu sociedad también. Exacto, me refiero a la sociedad, Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. La sociedad ha perdido 20 horas altamente productivas de un cirujano de alta calidad. Bien. Voy a sugerir una cosa, y es que no sé cómo decir esto. Pensar que hemos perdido esa mano de obra, desde mi punto de vista, es una opinión que quizá o bien falta de rigor o bien, ¿cómo se dice?
o sea, la palabra. Peca de quizá un poco de clasismo. Voy a explicar un poco, sin ofender, sin ofender. Sí, de valor. Y si perdemos esas 20 horas de labor altamente productiva de José Luis, porque ahora estás limpiando orinales, y esto ocurre para todos los médicos, ya no estamos hablando solo de él, el tiempo total dedicado a la práctica de la medicina por todos los antiguos médicos ha sido reducido de mitad y estamos perdiendo, hasta aquí estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Hemos perdido más de la mitad. El que es crítico, como tú por ejemplo, es el momento cuando a lo mejor piensas que toda la teoría de la compleja libertariedad se desmorona. Y aquí es donde voy a intentar explicar por qué pienso que es quizá una opinión que falta un poco de rigor o quizá peca un poco de clasismo. Solo una pregunta para saber si estoy entendiendo lo que dices. Sí, sí. Esas 20 horas que José Luis deja de hacer para hacer otras tareas, ¿quién las hace? Esa es la pregunta clave. No, pero a mí lo que no me ha quedado claro es cuando dices que se pierde en productividad al disminuir las horas de trabajo relativas a su trabajo original, digamos, pierde en calidad de cirujano o pierde en horas dedicadas a la cirugía. ¿Y en qué se traducen esas horas? Que ¿Por qué son menos productivas? De cara si trabajas la mitad de horas es la mitad productivo, es sencillo. Si trabajas con respecto a qué, o sea, tú dices que se está perdiendo el potencial del cirujano, pero no pierde calidad de cirujano, sigue siendo cirujano. Entonces pierde una cantidad de horas con respecto a qué, a su salario. La sociedad pierde 20 horas. Su salario no tiene nada que ver con el salario. La remuneración lo hemos tratado antes, hablamos de cómo se reparten las tareas. Ahora mismo la sociedad, por decirlo de alguna manera, consume 40 horas de cirujano por parte de José Luis, ¿vale? Y de todos los médicos, los neurocirujanos. Si ahora José Luis dedica 20 horas menos, hemos perdido 20 horas por cada uno. No necesariamente, si decimos que abolimos la división del trabajo y la sociedad de clases, si hay un cirujano que cuando existía la primitiva relación de clases... Sí, estás un paso por delante de lo que voy a explicar, tienes toda la razón. No, o sea, quiero decir, o sea, la relación es que si ahora hay un cirujano, cuando acabamos con la división del trabajo no habrá uno, habrá 15. Exactamente. Estás un paso por delante de lo que yo estoy a punto de explicar. Tienes totalmente la razón. Es eso lo que voy a decir. Lo que voy a decir es eso. Es que por eso hablaba de falta de rigor. Tú no lo tienes, obviamente. Digo, y nadie lo tiene, ¿vale? Nadie lo tiene. Esto es una generalización. Está haciendo esto. Ya. Lo que me refiero, y tienes totalmente razón, es que algunos dicen eso y no piensan que, claro, ahora las horas que faltan de neurocirugía las vamos a completar pues reclutando del 80% que haremos. Es una masa de trabajadores que hemos liberado. Hemos liberado toda esa masa de trabajadores, ¿vale? Ya no tienen que hacer esas tareas. Pero le liberas para que estudie cirugía, a una parte del 60%. Hombre, claro. Entonces se repartan las otras 20 horas. Exacto. Es decir, que se equilibre un poco el nivel, digamos, de cualificación. Claro, ahora para que no se dé la situación de que o yo esté en lista de espera porque no hay 20 horas más de cirujano, o el extremo de que me tengan que operar uno de los que recoge orinales normalmente. Claro. No estoy sugiriendo eso. Pero solo una cosa, pero los neurocirujanos empiezan a salir un poco de la nada, ¿no? No. Hablamos, hombre, por supuesto, hace tiempo, necesitamos tiempo para hacer una transición. Pongamos que ese tiempo es equivalente a los años que necesitas dedicarle a la universidad, ¿vale? Hagamos una transición. Por supuesto, si mañana mismo necesito nuevos neurocirujanos, los tendría que hacer venir a otro país, porque no es posible formar, ¿vale? No estoy loco, ¿vale? Te estoy sugiriendo cosas estúpidas. Pero haces muy bien en decirlo, haces muy bien en decirlo. Que, bueno, muy bien, pues algunas personas dirían, una vez que han admitido que esta nueva reserva de trabajadores del 80% se ha liberado, por decirlo de alguna manera, dirían, el problema no está ahí, el problema es intrínseco al 80%. La clase trabajadora no es que no pueda dedicarse a la neurocirugía porque no tengan tiempo ahora o porque no hayamos creado una institución que les permita eso. No pueden porque no están en su naturaleza. Y a eso es lo que me refiero en la actitud clasista, que no estoy acusando a nadie de tener, ¿vale? Estoy hablando de las opiniones que se tienen.
Sin embargo, si estoy seguro de que ninguno de vosotros necesitáis ser convencidos de eso, ¿vale? Ninguno de vosotros sois clasistas. Pero pongamos que os encontrarais frente a personas que lo fueran. Voy a compartir con vosotros dos técnicas para intentar, muy eficaces para intentar convencer a las personas de que están cometiendo un error o que están siendo clasistas. La primera es, les pido que se imaginen que estamos en 1955, ¿vale? Y que hemos metido a todos los neurocirujanos de España en el Santiago Bernabéu, ¿vale? Están todos ahí. Entonces ya son clasistas. Por ejemplo, a ver, al fondo te puedo preguntar, si tú imagínate, estás ahí, estamos en 1955, ya te pido que mires a tu izquierda y tu derecha y me digas lo que ves. Como me digas porterías de fútbol y césped. Que me sitúen en el año 55, sí. Unos cirujanos en el Bernabéu. Porque yo mágicamente los he puesto ahí. Bueno, ¿sabéis lo que quiero decir? Los que habéis entendido a lo que me quiero referir. ¿Qué es lo que veis? Sí. Cirujano. ¿Cirujano? ¿Poca imaginación tenéis? Pocos. ¿Pocos? Desfilando allí en la cirujano. Bueno, y normalmente cuando planteas así la gente dirá, pues, hombres, varones, y muy probablemente blancos. ¿Perdona? ¿Por qué te has ido a 1955? Bueno, es verdad, a lo mejor no hace falta ir tan lejos para que no haya ninguna duda, ¿vale? Y a continuación, por supuesto, a lo que les podéis contestar es que estas son estadísticas que he encontrado antes de venir. En Cataluña, por ejemplo, cosa que no sabía, el 73% de los estudiantes de las facultades de medicina son mujeres y en el País Vasco el 80%, y creo que es un poco la tendencia en todo el país. Y es así en todos los países industrializados también. Lo cual indica que esta creencia casi universal no era sabiduría, sino sexismo. Y les podéis señalar que es exactamente como mirar a la clase trabajadora hoy en día, ver que no son cirujanos ni ocupan trabajos gratificantes y atribuirlo a su falta de aptitudes en vez de una injusticia simplemente. La otra forma que podéis usar para superar esta clase de prejuicios es contando una historia, otra historia que me contaron sobre Argentina. Esta era una fábrica de vidrio, donde la persona me contó que fue a hablar un poco con los trabajadores meses después de que tuvo lugar la toma. Y habló con el nuevo personal, dijo, quiero hablar con el personal ahora que se encarga de tareas de contabilidad, finanzas, de toda la gente que se ha ido. Porque había un 20% que se fueron. Cuando dejaron la empresa, los propietarios se fueron y se fueron también unos cuantos trabajadores, casi todos, que nosotros llamaríamos coordinadores, por lo menos yo los llamaría así. El director de marketing, todos se fueron. Así que había que encontrar trabajadores nuevos. Y encontraron, pues, los trabajadores encontraron de la fábrica, de la planta de abajo y tal. Y habló con, la primera que se encontró es la directora financiera, la nueva directora financiera, y dijo, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado cuando has empezado tu nuevo trabajo? Porque supongo que sería algo totalmente nuevo para ti. Dice, ¿fue el uso del ordenador? Dice, no. Hablamos de una persona tímida, ¿vale? Una persona tímida que no compartía fácilmente sus experiencias. Dice, no. ¿Es el uso de tablas de cálculo con el ordenador? No, tampoco. ¿Aprender conceptos de contabilidad? No. ¿Los libros, a lo mejor? No quiso admitirlo hasta que insistió, porque se estaba quedando corto de preguntas, y él admitió que realmente lo más difícil fue aprender a leer. Esa persona, meses antes, trabajaba delante de un horno abierto. ¿Sabéis lo que es trabajar delante de un horno abierto? Es sofocante y no sabía leer. Meses después era la directora financiera de la empresa. Como para luego hablar de falta de inaptitudes. Eso es una historia que podéis contar. Finalmente llegamos al cuarto compromiso institucional y ya creo que las últimas páginas las voy a... Finalmente llegamos pues a este cuarto compromiso institucional, que es la planificación participativa. Una economía está hecha para simplificarlo, en 3 tipos de instituciones, que son el consumo, la producción y la distribución. Hemos hablado del consumo, hemos hablado de la distribución, no hemos hablado de la alocación, es decir, de la distribución todavía. Eso es lo que es la planificación participativa.
Supongamos que dispusiéramos de numerosos lugares de trabajo y de comunidades, todos comprometidos en tener consejos de trabajadores y consumidores, en usar un sistema de toma de decisiones basado en autogestión, en tener complejos equilibrados de tareas y en remunerar según el esfuerzo y el sacrificio. Supongamos además que optáramos por un sistema de distribución basado en la planificación centralizada o en los mercados, ¿vale? O sea, Unión Soviética o Wild Wild West. ¿Todo esto junto constituiría una nueva visión y merecedora? Obviamente la respuesta que busco es no. No lo haría. Tanto la planificación centralizada y los mercados, por su imposición sobre el comportamiento y sobre las opciones, destruiría la autogestión, los complejos y equilibrados de tareas y la remuneración equitativa. A este punto os puedo dar otro ejemplo sobre Argentina, pero no lo haré porque nos estamos quedando sin tiempo. Con la planificación centralizada, la lógica autoritaria de dar órdenes y recibirlas impondría la dominación de la clase coordinadora. Eso es lo que estaba intentando aludir antes, ¿vale? Eso es lo que hemos visto en la Unión Soviética y lo hemos visto en muchos otros países. Con los mercados, los dictados competitivos no solamente violarían la remuneración equitativa y la autogestión, sino que a su vez acabarían imponiendo el dominio pues, de la clase coordinadora una vez más. Los resultados no son solamente predecibles, una consecuencia lógica de estos modos de distribución de los bienes, y si tuviéramos tiempo para ello lo podríamos demostrar, pero son y han sido visibles en situaciones en el mundo real, notablemente en las denominadas economías de planificación centralizada y las de socialismo de mercado, que antes llamaríamos economías coordinadoristas. Término inventado, pero quiere decir lo que quiere decir. Pero entonces, si no queremos ni una cosa ni la otra, ¿qué es lo que nos va a reemplazar? ¿Qué es lo que reemplaza a los mercados y a la planificación centralizada y que completa esta descripción de la economía participativa? Y me estoy quedando sin pilas, creo, antes que en la cámara. No, todavía queda. No, yo me estoy quedando sin pilas. Bueno, de la cámara. Voy a ser breve. La planificación participativa es el cuarto compromiso institucional de Parecon. Se trata básicamente de una negociación cooperativa entre los consejos de trabajadores y los consejos de consumidores. No disponemos de tiempo suficiente, lo siento, para explorarlo en detalles lo que supone todo esto. Os invito a que leáis el libro si queréis saber más adelante, porque esta es la institución lo más difícil de describir en poco tiempo. Solo se puede decir que aquí no hay centro, ¿vale? No hay centro, no hay un centro como ha existido en las economías de planificación centralizada. Nadie está arriba ni nadie está debajo. Es la dinámica de la planificación participativa la que revela los verdaderos costes y beneficios sociales. Al principio de la charla hablaba de externalidades, ¿os acordáis? Decía el ejemplo de tú y yo compramos un coche. Pues en este nuevo cálculo cooperativo de los precios de los bienes y de cuánto hay que producir, cuánto queremos consumir, tenemos que integrar todo eso que tú y yo antes no integrábamos en esta transacción capitalista, ¿vale? Proporcionan incentivos apropiados que permiten una remuneración equitativa. Transmiten los motivos para que los actores económicos ayuden y se beneficien los unos de los otros a través de la solidaridad. Y terminan tomando decisiones de manera autogestionada y eficaz. Bien, pues supongamos la combinación de los consejos de trabajadores y consumidores, la toma de decisión autogestionada, la remuneración según el esfuerzo y el sacrificio, los complejos equilibrados de tareas y la planificación centralizada, y esto es la economía participativa, o Pareco. Muchas gracias. A mí me parece un poco inquietante toda la exposición en tanto en cuanto hay algo que nos parece una obviedad hoy en día, pero que ni siquiera aparece en ninguna de las partes de tu discurso, ni siquiera en los puntos programáticos de Parecon, que es la figura del Estado. Eso por un lado. Pero sin embargo, en tanto en cuanto puede ser un tanto farragoso, ¿no? Metemos en la discusión de la necesidad, ¿no?, del Estado y de la organización a través de burocracias y del centralismo que más o menos se le ha otorgado al Estado históricamente. Lo que más me ha inquietado es sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Y al parecer, o sea, no le estáis negando el valor a la economía del mercado.
ni siquiera la producción de mercancías, ya sea a través de trabajo autogestionado o de organización autogestionada a través de consejos, que no sé si son los mismos consejos obreros que se inauguraron en la Rusia soviética y que, bueno, ha seguido una tradición un tanto teórica pues, desde los consejos holandeses e incluso los propios consejos españoles de los 70, sino que me da la impresión de que Parecon no niega el valor de las mercancías, no niega el valor del trabajo asalariado y no niega el valor de cambio que supone esa puesta en escena económica o puesta en escena del mercado, la economía mercantil, de las mercancías en sí. Tanto en cuanto si, al parecer, aunque estemos organizando el trabajo de forma autogestionada, seguimos produciendo valores de cambio y no valores de uso, porque yo creo que es lo realmente interesante en una economía justa e igualitaria, donde para Parecon no le queda el concepto de mercancía lo que esconde, su fetichismo, o sea, su plusvalor, su sobretrabajo, su trabajo destinado al valor de cambio, por lo tanto destinado al intercambio en el mercado, y evidentemente, o sea, lo que sí me ha quedado claro es que ese plusvalor, en tanto que no has tenido reparo en decirlo, esa productividad, porque simplemente me parece que habláis en términos de productividad, cómo se distribuye y cómo revierte socialmente. O sea, si la redistribución es igualitaria, o simplemente, como acabas de decir en el primer punto me ha parecido programático de Parecon, se distribuye tanto en cuanto trabajes más horas o inviertas más cantidad de trabajo. No me parece que sea muy diferente a la organización actual del sistema capitalista, porque, o sea, no es por ponerlo así marxista clásico, pero me parece que son los pilares fundamentales de la producción capitalista, trabajo asalariado y mercancía, y en ese sentido me parece bastante inquietante, ¿no? la propuesta vuestra, porque está obviando la esencia misma del sistema. Pues mi respuesta es que primero, yo no tengo una visión de la sociedad en la que todo es economía. Lo único que debo explicar es que esto es una propuesta sobre una economía justa o que llamamos participativa. No he hablado de la política, no he hablado de la comunidad, no he hablado de la familia, del ámbito parentesco, no he hablado de las relaciones internacionales, no he hablado del medio ambiente, he hablado de la economía. Ahora, si quieres que te dé mi punto de vista sobre qué postura tiene la economía dentro de todo esto, no creo que la tenga ni la más ni menos importante. Es solo una, ¿eh? No, yo creo que creo no. que interactúan entre ellas, por decirlo de alguna manera, pongamos que tienes 4 esferas principales en la sociedad, que tienes esfera económica, política, comunitaria y luego parentesco, es decir, la familia, ¿vale? Y cada una tiene sus instituciones que las forman y que tienen sus funciones en toda la sociedad. No creo que una esfera sea más importante que otra, incluso creo que interactúan entre ellas de una forma muy importante. Por lo cual, yo no he hablado de lo que yo quiero que sea el Estado o de lo que queremos que sea el Estado, porque esto es Parecon, no Parpol, por llamarlo de alguna forma, porque existe política participativa. Ahora, si yo estoy adelanto de mi opinión sobre lo que una sociedad futura a largo plazo tendría que ser, no pienso que tendría que tener un Estado con una burocracia repitiendo... No, simplemente lo que dice Parecon en términos económicos, o sea, tanto en cuanto a modo de producción, que como bien hemos coincidido al principio todos, el capitalismo apesta. Por tanto, que al capitalismo tendremos que definirlo. Y lo que me ha inquietado, y igual no me he explicado bien, es la manera que tiene Parecon de definir el capitalismo y su alternativa frente al capitalismo en sí. Yo lo que me da la sensación es que hay una serie de esferas, que tampoco me quiero poner en plan determinista, ¿no? Como ya se hiciese desde la tradición materialista, ¿no? De la esfera económica determina las demás, ¿no? O sea, simplemente me da la sensación de que Parecon, en esencia, la propuesta económica, no digo política o cívica o ciudadana que pueda ofrecer, no dista, en términos generales, de la organización actual de la producción capitalista. Porque yo no he venido a hablar del capitalismo. Yo pensaba que estamos todos bastante de acuerdo sobre lo que pensamos lo que es el capitalismo. Si quieres tener una charla sobre el capitalismo, tienes que tener otro ponente. Yo no soy el mejor ponente para hablar del capitalismo. No quiero hablar del capitalismo, estoy hablando de Parecon, precisamente, de cómo entiende la producción de mercancías Parecon. He resumido un poco al principio lo que yo pienso del capitalismo. Y si quieres podemos hablar de mercado, podemos hablar de cómo pienso que tienen esas relaciones laborales, pero eso lo he dado bastante en cuanto a lo que yo pienso que tendría que reemplazarlo, y creo que alude bastante a la opinión que tengo del capitalismo o las relaciones laborales hoy en día. Ya, pero o sea, en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo concreto para no ¿En qué ámbito? Economía monetaria. O sea, no parece que estéis por la abolición del dinero,
tanto en cuanto sumunde el fetichismo de lo que es la mercancía, ¿no? O sea, abogáis por una economía monetaria y la transacción y la intercambio de mercancías a través del dinero. Incluso la remuneración del trabajo a través del dinero. Lo que importa no es el precio de las cosas ni el uso del dinero. El dinero en sí es útil. El dinero en sí es útil en su función primaria, es útil. Si tú, es útil para el intercambio de mercancías, sí, para ponerlo en el mercado. Sí, ahora, no sé, si ¿no? La mayoría de la gente que lanza diatribas contra el dinero, realmente no es contra el dinero, contra quien tiene, es contra el valor de las cosas y cómo se fija el valor de las cosas. Por eso proponemos en una sociedad pareconista, por llamarlo de alguna forma, integrar todos los costes sociales dentro del precio de un objeto, ¿vale? De un objeto, de un servicio, de un bien, sea cual sea la unidad que decides tú usar para medirlo. Por ejemplo, ahora mismo estamos recortando gastos en educación. ¿Por qué? Porque la educación es un bien que dentro de nuestra sociedad capitalista no se puede medir porque no hay transacciones. Si yo voy al médico y lo paga la seguridad social, los bienes, gran parte de los bienes que me benefician a mí no aparecen en ninguna estadística, no es una transacción, no aparece en ninguna transacción, eso es lo que quería decir, ¿vale? Con lo cual el bien que produce no aparece, lo que quería